Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas, se reunió con personal del Departamento de Estado de Estados Unidos. Carla Quintana, buenas noches, gracias por estar con nosotros, querida Carla, como siempre un gusto. Muy buenas noches, gracias por invitarme, Elisa, nuevamente. Bueno, antes que nada, esperemos que ahora sí cumpla la Fiscalía General de la República con lo que ha pospuesto. El plazo se vencía en 2019 para la creación de este Banco Nacional de Datos Forenses para la identificación de personas que son encontradas sin vida. Esta ley prevé varias bases de datos, ¿no? Sí. Varios instrumentos por varias autoridades. Está el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El hecho de que hoy podamos decir, Elisa, que hay más de 106.500 personas reportadas como desaparecidas, también, digamos, es porque existe esta ley que lo prevé. Eso nos corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda. Existen otras bases de datos, que es la base de datos forense, que le corresponde a la Fiscalía General de la República, y también existe el Registro Nacional de Fosas tanto clandestinas como de fosas comunes. Eso también le corresponde a la Fiscalía General de la República. Carla, estamos hablando ya de 106.500 personas reportadas desaparecidas, y aquí lo has dicho muy puntual, lo hemos también recalcado, son personas reportadas y pues tristemente la cifra real tiene que ser mayor. No todo el mundo lo reporta, y no sé si se tenga ya, si contamos ya con los instrumentos necesarios para acercarnos a estas cifras, o de cuánto sería ese número. ¿Ese número desconocido? Desconocido. Pues mira, depende, Elisa, donde vayas en el país. Yo he estado en lugares en donde, dependiendo de la época y la región, en los ranchos, en los pueblos, en las ciudades, te dicen aquí por cada desaparecido hay 2 que no están reportados, ¿no? Por cada hay 2 que no están reportados, hay 3, hay 4. Hay lugares en que yo he escuchado hasta 5, ¿no? Evidentemente no lo sabemos aún. Sin embargo, nosotros hemos abierto por ley también, ¿no? Y por compromiso que el registro de personas desaparecidas sea abierto. No necesitas una denuncia. Si las personas que nos están viendo saben de una persona desaparecida que no quieran denunciar ante la Fiscalía, pueden reportarlas a nosotros. Nosotros lo que necesitamos es saber quién está desaparecido, y lo pueden hacer de manera anónima, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ese registro de personas desaparecidas. 2, el registro de fosas clandestinas y fosas comunes, que también, como tú sabes, nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la CEGOP hemos dado esta información públicamente. Nosotros hemos pedido esta información a las fiscalías. Sin embargo, le corresponde a la Fiscalía General de la República hacer este recuento nacional. Ahí también está el registro de fosas comunes. Nosotros también, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, pese a que le corresponde a la Fiscalía General de la República, estamos empezando a hacer este esfuerzo, y también levantar la información que hay en los libros de las fosas comunes de los panteones. Y la última base de datos, que es fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas, es la base de datos forense, que está prevista en esta ley de 2017, que tenía un lapso para que la Fiscalía y las otras instituciones cumpliéramos con nuestras obligaciones de crear estas bases, pues para empezar a cruzar la información a nivel nacional. Uno escucha a las señoras y sabe que no saben si la información genética que dieron, ¿no?, muestra genética que ellas dan en un estado se comparte con otro, no se hace por grupos familiares. Esta crisis forense tenemos al menos, y esto es un esfuerzo del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, a través de solicitudes de acceso a la información, sabemos que hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes, es decir, que ya pasaron por algún servicio forense, ¿no? Y recordemos que en México los servicios forenses casi en su totalidad pertenecen a las fiscalías. Ante esta magnitud ante esta crisis de desaparición y crisis forense, las familias han impulsado no solo la ley que crea estos registros, estas bases, sino también el mecanismo extraordinario de identificación forense, y ahora el Centro Nacional de Identificación Humana, que pertenece a la Comisión Nacional de Búsqueda. Ese pertenece a tu comisión. ¿Qué es este Centro Nacional de Identificación Humana? ¿Qué datos están dentro de estos, de todo lo que me has comentado ahorita, que está así como muy disperso por toda la República? Pues mira, lo que va a hacer el Centro Nacional de Identificación Humana es implementar una metodología distinta
¿no? A la que han utilizado los servicios forenses y los que utilizan en cualquier parte del mundo, que se le llaman el sistema tradicional. ¿Qué es el sistema tradicional? Pues es tratar de identificar persona por persona, individuo por individuo. Sin embargo, en México la crisis es de tal magnitud, ¿no? Y las características de las personas puede ser que ya no las tengan cuando las encontramos, ¿no? Las señas particulares. Así es. Que eso es, digamos, hace el sistema tradicional, digamos, más ágil. La realidad en México es que probablemente encontremos personas que ya no tengan estas características, por lo que tenemos que tratar de relacionar o cruzar el mayor número de cuerpos sin vida, de personas sin vida, con el mayor número de grupos familiares. Esto es fundamental, esta metodología es fundamental. ¿Por qué? Porque los restos están tan degradados en muchos casos que con solo digamos, un familiar o dos que hayan dado su información genética, no necesariamente vamos a poder tener esta coincidencia. Tenemos que aumentar las coincidencias, aumentar las posibilidades de coincidencias. Por eso tenemos que hacerlo en grupos familiares. Esto no es nuevo, esto se llama enfoque masivo. Y esto ha sido implementado en los Balcanes, en las Torres Gemelas. Por ejemplo, la ciencia, ¿no?, en términos genéticos tuvo que desarrollarse para poder identificar personas luego del ataque a las Torres Gemelas. Se ha utilizado en Guatemala, en Argentina, en el Perú. Entonces es algo que vamos a hacer por primera vez desde un gobierno, desde un Estado. La primera vez que se asume esta metodología a nivel nacional. Es un enfoque dirigido a personas desaparecidas. Ahora, ¿cómo cruza esto con la base de datos? ¿No? Evidentemente, la base de datos forense le corresponde a la Fiscalía, tal como dice la ley. Para ese entonces no existía el Centro Nacional de Identificación. La preocupación muy válida de las familias es, ahora dicen, es que ahora va a haber dos bases de datos. ¿No? No, eso de ninguna manera. Las bases de datos se tienen que interconectar, se tienen que poder leer. La ley es muy clara en que todas las autoridades, las fiscalías, por supuesto, están obligadas a compartir información que ayude a la búsqueda de personas desaparecidas. Este Banco Nacional de Datos Forense, que esperemos se tenga pronto, porque entonces sí podrá agrupar los esfuerzos en los distintos estados y tener toda la información, ¿será entregada al Centro Nacional de Identificación? Pues tendríamos que interconectarnos. Los expertos en datos hablan de interconexión, es decir, que se puedan leer base con base, ¿no?, para cruzar la información. La ciencia ya lo permite, hay sistemas especializados que permiten cruzar la información, Elisa, incluso en ciego, ¿no? Digamos que solamente sea un número el que se está cruzando y en el momento en que haya una coincidencia se informa a las dos instituciones y ahí se puede juntar. Ahora, una cosa que es fundamental, así como en el Registro Nacional, aquí en la Comisión puedes reportar una desaparición sin denuncia, también es muy posible que muchísima gente, Elisa, no haya dado su muestra genética a las fiscalías. ¿Por qué? Porque muchas fiscalías te piden tener una denuncia. La gran mayoría de las fiscalías te piden tener una denuncia para poder dar tu muestra genética. También las fiscalías tienen pocos recursos. Entonces toman una o dos muestras por familia en su caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros... ¿También lo van a hacer ustedes? No, nosotros, por supuesto que nosotros tenemos que vamos a hacer una, pronto vamos a anunciar una campaña de toma de muestras de familiares. Nosotros no requerimos denuncia, ¿no? Nosotros lo que requerimos es que el mayor número de personas de la familia venga, se acerque a dar su información, y si no se acerca, el Centro Nacional va a acercarse a ellas. ¿Los pueden denunciar con ustedes directamente? Reportar, si no quieren denunciar, y también pueden ir a entregar la muestra sin necesidad de reporte alguno, pero para empezar a tener estas bases de datos. Ahora, increíble, Carla, que en este México tan dolido, en una crisis humanitaria como es la desaparición de más de 106,000 personas, más las que no se han reportado, en donde las personas no reportan, no denuncian, no confían en las autoridades, pues las fiscalías no hayan hecho su trabajo y la impunidad siga en los niveles más altos. Creo que en el tema de desapariciones forzadas ya alcanza el 99% de impunidad. Así es, y aquí hemos hablado previamente, Elisa, hace ya
varios meses, un poco más de un año incluso, cuando se dio esta reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, si te acuerdas. Algo tenemos que hacer con el sistema de justicia en general. Sí. Hace unas semanas se publicó un informe de México Evalúa, ¿no? Sí. que con base en solicitudes de acceso a la información daba la siguiente información dura. El 93% de los delitos, cualquiera que sea en el país, no se denuncia. Cualquiera, sea del 93. Sea del más, digamos, pensemos en un robo, sí, sí, hasta uno, digamos, una desaparición. Sí. No se denuncia. Evidentemente hay casos que tienen que ser de oficio. Del 7% que sí, digamos, está en las fiscalías, sí, hay un 91% de impunidad. Uf. Cualquier delito. Y de los delitos más graves, por ejemplo, feminicidio, homicidio, desaparición, el porcentaje de impunidad es del 85% para arriba. El que tiene mayor grado de impunidad es el de desaparición de personas, con 99% de impunidad, con datos dados oficialmente por las fiscalías. Esto es importante, ¿no? Es información oficial, y cuando hablamos de impunidad, de este 99% de impunidad, cuando hablamos del 1% que no es impunidad, no quiere decir que haya una sentencia, quiere decir que llega un juez, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que... Empieza este otro proceso para lograr sentencias de las poquísimas que llegan a ver. Carla, bueno, ojalá podamos dar seguimiento a esto. Va a ser muy importante cuando empiece a trabajar el Centro Nacional de Identificación Humana, cuando comiencen también las personas a acudir. Ojalá podamos seguir en contacto. Si pudiera decir nada más ahí brevemente, sí. Ya tenemos a la gente contratada del Centro Nacional. Presentaron más de 9,000 perfiles. Sí. La mayoría, lo digo con mucho orgullo, la mayoría del personal, más del 80% son mujeres, mujeres jóvenes, científicas. No tenemos antropólogas, arqueólogas, médicas, odontólogas, químicas, farmacobiólogas. Queremos generar una nueva generación de servidoras y servidores públicos con sensibilidad. Estamos ¿Ya? Estamos. Ya el día de hoy están siendo entrenados. Y pues evidentemente entrenados para poder salir a estas tomas de muestra, para poder salir a analizar, a sentarnos con las fiscalías a que nos compartan su información. Ya estamos avanzando con diversas fiscalías. Hay fiscalías que se han acercado también y que tenemos una relación fluida. Y pues también... ¿Y con Estados Unidos ahora por reunión? Claro, y lo que sigue ahora también es el laboratorio de genética, que se logró la semana pasada, que digamos que se cerró la pinza la semana pasada. Fuimos al diálogo de alto nivel entre los dos países en el marco del entendimiento bicentenario. Sí. Antes Iniciativa Mérida, si te acuerdas, antes era solo temas de seguridad. Se sube a la mesa el tema de la desaparición de personas. Esto lo hemos coordinado de manera muy cercana entre nosotros, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Búsqueda, y la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien. El gobierno de los Estados Unidos, luego de que se crea el Centro Nacional de Identificación Humana por iniciativa presidencial y por unanimidad en el Congreso, se acerca, ¿no? Y entonces tenemos este cierre de pinzas, va a financiar, va a equipar el laboratorio de genética del Centro Nacional de Identificación Humana, que está en Xochitepec, Morelos. Esto se suma a un esfuerzo que también la cooperación internacional ha venido teniendo con la Comisión Nacional de Gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea y del gobierno alemán principalmente. Sí. Ahora se han sumado otros países, se nos acercó Noruega, se nos ha acercado Suiza, se nos ha acercado España, se nos ha acercado Argentina. Es decir, se sabe que no se puede... esto no se puede afrontar solo, es una obligación de Estado, claramente. Sí. Se ha aumentado el presupuesto, ¿no? En 2019 teníamos aproximadamente un poco más de 400 millones de presupuestos. Para el próximo año se está previendo 1.100 millones de presupuesto, ¿no? Entonces, es un esfuerzo compartido. Y nosotros pues en la obligación de la búsqueda de personas y asumiendo que esto es un asunto de Estado. Sí. Carla, muchísimas gracias. Vamos a seguir muy pendientes del trabajo y por supuesto de que las personas y las familias puedan reencontrarse con sus seres queridos. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias a ti.